esta charla de Afganistán. La idea es que más o menos en 40, no creo que me pase de 45 minutos, voy a tratar de resumir miles de años de historia del pueblo afgano. Tema algo complicado, pero vamos a hacer el intento. Entonces se preguntarán ¿por qué estoy yo aquí hablando de Afganistán? La relación con Afganistán empezó hace algún tiempo, hace mucho tiempo, cuando en una calle, en una pared cualquiera de aquí de Medellín, pude apreciar un graffiti que rezaba la siguiente frase: fuera rusos de Afganistán. Y pues en esa época yo no conocía este país, y fue donde por primera vez supe de la existencia del pueblo afgano. Pero lo llamativo es que un tiempo después, en otra calle, en otra pared, había otra frase, pero quitando los rusos, y mencionaban ya a los gringos. Entonces el graffiti rezaba fuera gringos de Afganistán. Y eso resume más o menos lo que es Afganistán, un pueblo milenario, un territorio histórico que ha soportado una gran cantidad de invasiones de potencias extranjeras, con la consecuente guerras y complejidades que ocurren en este país. Entonces, Afganistán es un país que está ubicado en Centro Asia. Es un país que no tiene acceso al mar y en este momento tiene una población de aproximadamente 34 millones de habitantes. La mayoría, o prácticamente todos, el 99% de los afganos son musulmanes. Y de esos musulmanes, hay que recordar que los musulmanes o el Islam se divide como dos facciones, lo que son los sunitas y lo que son los chiitas. Este pueblo afgano mayoritariamente es sunita, ¿cierto? Para entender esto, pues habría que hacer otra charla, pero más o menos el Islam, cuando muere Mahoma, los seguidores de Mahoma son lo que se llama la facción sunita, y una parte de la familia, ¿sí?, crean como la facción chiita. Pero desde ahí viene todo este problema pues musulmán, pero en general el pueblo afgano mayoritariamente es sunita. Su capital es Kabul y es importante conocer los límites, los países que lo rodean, porque de ahí uno puede entender un poco el conflicto que ellos han tenido. Entonces, Afganistán al norte limita con unos países que fueron repúblicas socialistas soviéticas hace algún tiempo, Turkmenistán y Uzbekistán. Rusia y luego los soviéticos siempre han tenido una relación muy profunda con el pueblo afgano, con Afganistán. Entonces, esas son las provincias al norte, las exprovincias soviéticas. En el occidente limita con Irán. Irán es un país islámico, ¿cierto?, pero mayoritariamente chiita, tiene una frontera extensa con Irán. Tiene por acá una frontera muy pequeña de 70 kilómetros aproximadamente con la China, muy montañosa y muy poca, digamos, es inexpugnable en plana montaña. Pero la frontera más importante que tiene Afganistán y que es clave para entender su problema es con Pakistán. Entonces se llama, esta línea acá, se llama la frontera o la línea Durán. La llaman la línea Durán en honor a un diplomático británico de esa época. Y es una frontera de casi 2.000 kilómetros, muy porosa, y donde hay una fuerte relación étnica entre los dos países. Entonces, Pakistán es un país supremamente poblado. Pakistán es el quinto país más poblado del mundo.
es un país musulmán y perteneció al Imperio Británico porque estaba dentro del territorio de la India, ¿cierto? Pero este territorio vivían prácticamente musulmanes y dado eso, ellos se separaron de la India más o menos como en el año 47 o 50 más o menos. Entonces hay una fuerte relación entre Afganistán y Pakistán. Una clave para entender las dificultades que les ha dado a las potencias extranjeras cuando invaden el Afganistán es su conformación geográfica. El 80% del territorio afgano es montañoso, ¿sí? Y son unas montañas supremamente altas. La cordillera que lo atraviesa Afganistán se llama el Hindu Kush. El Hindu Kush, que es como una especie de prolongación del Himalaya, y tienen picos hasta de 6, 7 kilómetros de distancia, pues. Entonces es un territorio muy montañoso, tiene unos valles estrechos y eso facilita y ha facilitado históricamente la resistencia de, de los afganos contra las múltiples invasiones. Los ejércitos que invaden Afganistán pues les da gran dificultad poder, digamos, eliminar o erradicar la resistencia afgana. Esto es en parte por eso. Entonces el 80%, como dije, es muy montañoso y abajo es desértico. La región de ahí abajo de Pakistán es una muy desértica. Tal vez la parte más fértil del territorio afgano es la parte norte, la que limita con Uzbekistán y Turkmenistán. Bueno, y hay un factor clave también fuera de ese problema geográfico y es la distribución étnica del pueblo afgano. Afganistán tiene una multitud, aproximadamente 20 tipos de etnias diferentes. Entonces, eso siempre ha dificultado históricamente la cohesión social del país. Es un país muy diverso, heterogéneo. Cada una de estas etnias tiene diferente lengua, diferente cultura y diferente manera de la vida. Sin embargo, la etnia más importante son los pastunes. Los pastunes son los mayoritarios en Afganistán. Aquí en verde ven la ubicación de ellos. Entonces los pastunes y también ocupan territorio de Pakistán. Incluso los pastunes han tenido una tendencia y tuvieron una serie de conflictos con Pakistán porque querían formar su propio país, ¿cierto? Entonces los pastunes son los que lideran, digamos, la parte, los que son hegemónicos en Afganistán. Bueno, vamos a hablar de la línea del tiempo, ya entrando en la parte histórica de Afganistán. ¿Qué es lo que ha pasado allá? ¿Qué imperios han estado tratando de invadirlo? Y esto empieza hace mucho tiempo, más o menos en los años 500 antes de Cristo. Este territorio pertenecía al imperio persa, persa Aqueménide, con el nombre de Ariana. Inicialmente entonces el imperio persa, el imperio de Darío, de Ciro, ocupaba esta parte de Irán y pues Afganistán pertenecía al imperio persa. Luego aparece Alejandro Magno. Alejandro Magno y ese imperio tan extenso de él llegó a ocupar Afganistán y esos territorios aledaños con el nombre de la Bactriana. Eso fue en el año más o menos 392 antes de Cristo. Entonces, cuando muere Alejandro Magno, recuerdan que todos esos imperios se fragmentaron, ¿cierto? En varias zonas, y la Bactriana pues, es el territorio donde estaba el pueblo afgano. Aquí es importante conocer que en esta época hubo influencia del budismo en Afganistán. Y más tarde voy a mostrar algo que tiene relación con esto, ¿cierto? Aquí por ahora en esta época no había aparecido el Islam, pero ya
más o menos en el 900, empieza la invasión de los turcos selyúcidas y con ellos empieza a penetrar el Islam a este territorio. Y el Islam llega, penetra lentamente y se queda, y probablemente se quedará. Después de la invasión turca aparece el imperio mongol, con Gengis Khan a la cabeza, invaden Afganistán, ¿sí? Están un tiempo en Afganistán y luego posteriormente, ya en el año 1747, ya se va formando un pueblo afgano como tal, un estado afgano como tal, ¿cierto? Una vez salen los mongoles, digamos que en el año 1747 se va conformando Afganistán como lo que tenemos hoy. Entonces esto, digamos que es la época premusulmana, ¿cierto? De Afganistán, con los diferentes imperios que han estado en este territorio. Ya a partir de 1837, en ese momento el mundo estaba, digamos, dominado bajo la influencia del imperio británico, ¿cierto? Que era el imperio que dominaba gran parte del mundo. Entonces, Afganistán estaba, digamos, en una especie, eso se llamó el Gran Juego, que es había un conflicto entre los británicos y los rusos, ¿sí? Por el dominio de esta zona donde estaba Afganistán. Entonces, eso se llamó el Gran Juego, y los británicos pues se quisieron apoderar y dominar Afganistán. Los afganos pues se rebelan y aparecen las guerras anglo-afganas. Entonces aquí ya empiezan a aparecer la primera, digamos, una de las primeras invasiones de estas potencias modernas. Entonces fueron 3 guerras anglo-afganas donde los británicos no pudieron dominar a los afganos. Los afganos en 1926, ¿sí?, conforman su reino de Afganistán, ¿cierto? Y digamos que se independizan. Después de 1926, entonces llega un periodo de casi 50 años, una monarquía afgana, ¿cierto? Hasta llegar al año de 1973, porque aquí este es un año muy importante para entender algunas cosas. Vamos a dejar a ese año ahí como clave. Esta es una recreación de las guerras anglo-afganas. ¿Sí? Las guerras anglo-afganas, entonces los británicos tuvieron grandes dificultades y perdieron muchos soldados. ¿Sí? La dificultad, miren qué aspecto montañoso, pues típico de Afganistán. El hecho es que no pudieron dominar a los afganos en esa época. Entonces vamos a 1973. 1973, entonces digamos que ya Afganistán está pues como en un periodo de monarquía de su mismo pueblo, pero en 1973 aparece la revolución de Saur. La revolución de Saur en Afganistán fue una revolución liderada por militares de ideología comunista, ¿sí? Ellos se toman el poder, hacen la revolución, se toman el poder y se empieza a conformar lo que se llama el periodo comunista afgano o Afganistán, pues bajo el dominio comunista. Entonces eso fue en el año más o menos 78, donde ya ellos dominan Afganistán, pero naturalmente entenderán que el régimen comunista empieza a hacer una serie de transformaciones profundas de Afganistán. Entonces ellos empiezan a generar pues a proclamar la igualdad entre hombres y mujeres, empiezan a legalizar sindicatos, una reforma agraria y a liberalizar la parte religiosa. Esto choca tremendamente con la mayoría de la población civil afgana. La mayoría del pueblo afgano en esa época y todavía es una población religiosa profunda, muy tribal, muy conservadora, ¿sí? Y pues hay un descontento total con el régimen de la mayoría de la población y empieza una guerra civil, ¿cierto? Hay represión del régimen comunista hacia
hacia las fuerzas afganas civiles, y entonces el país se entra en un estado de guerra, y dado ese problema, y dado que en esa época ya está la Unión Soviética en el poder hegemónico, pues, mundial, ya estamos en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces los soviéticos, y ahí no sería invasión rusa, sino más bien invasión soviética de Afganistán, los soviéticos deciden, para tratar de preservar ese país, ayudar a los comunistas, y deciden invadir Afganistán. Entonces ahí ven como el ejército rojo, ese famoso ejército rojo, el mismo que llegó a Berlín con la hoz y el martillo, llegan a Afganistán. Entonces aquí empieza el problema soviético en Afganistán. Esto dura más o menos 9 años, esa invasión. Invaden en 1980, y eso pues naturalmente exacerba mucho más la reacción de las milicias afganas, ¿sí? El pueblo afgano entonces empeora pues la lucha civil. Aquí aparecen unas figuras que se llaman los mujahidines, ¿sí? Ahorita se los muestro. El hecho es que, dado esa bipolaridad que hay a nivel mundial y la lucha entre lo que es Unión Soviética y Estados Unidos, entonces los Estados Unidos, con sus agencias internacionales, esas agencias secretas, la CIA, y Arabia y Pakistán deciden apoyar a estas milicias afganas, las deciden apoyar logísticamente. Entonces, eso que generó pues una guerra civil con muchos muertos y con un éxodo masivo de la población afgana hacia Pakistán, ¿sí? La guerra entra en desgaste. Inicialmente los rusos o los soviéticos empiezan dominando, dado su poder especialmente aéreo, pero ellos no logran acabar la rebelión, nunca la lograron acabar, y ya entra el desgaste pues, de la guerra, y ya la Unión Soviética a finales de los 80 empieza su declive. Aquí aparece Gorbachev, recuerden Gorbachev con su política de apertura, la perestroika, la glasnost. Entonces la Unión Soviética entra en declive y decide retirarse de Afganistán. Entonces duraron 9 años en Afganistán con unas pérdidas terribles. Esto lo hacen un símil con el Vietnam de los Estados Unidos. Por acá en 1980, aquí va como un apéndice, aquí están los Juegos Olímpicos. Ahorita vamos a hablar algo de eso. Estos son los famosos mujahidines, que eran como los guerrilleros, los que enfrentaron a las tropas soviéticas, ¿cierto? Se parecen algo a los talibanes, pero en realidad no son talibanes, o pues no, tienen diferente concepto. Pero entonces estos fueron los guerreros de Afganistán de esa época de la invasión soviética, los mujahidines. Los Juegos Olímpicos de 1980 se desarrollaban en Moscú, ¿cierto? Debido a esta invasión soviética hubo un rechazo muy generalizado de la mayoría del mundo, ¿cierto? Y por eso hubo un boicot. Por primera vez había como un boicot a los Juegos Olímpicos, y a esos Juegos Olímpicos de Moscú no asistieron varios países, naturalmente Estados Unidos, pero está inclusive la China, y por estos lados Argentina. Posteriormente, luego de los Juegos de Moscú, se desarrollaron los Juegos en Estados Unidos, creo que fue en Los Ángeles, y pues los soviéticos no asistieron. Y esta es una figura, digamos, icónica de Afganistán. Aquí se ve a un mujahidín con un misil antiaéreo. Ese misil antiaéreo, que se llamaba Stinger,
Eso fue como propiciado por los Estados Unidos, se los dieron a estos personajes, a estos mujahidines, para luchar contra las fuerzas aéreas soviéticas y lograron darle grandes golpes a los soviéticos, y fue un factor importante, pues naturalmente no del todo, para que los soviéticos no pudieran dominar a estos mujahidines. Bueno, entonces en Ginebra, Suiza, se reunieron los rusos, los soviéticos y Estados Unidos con Pakistán y Afganistán, y deciden básicamente el retiro de los soviéticos. Eso fue en 1989. Deciden retirarse, ahí no participaron los mujahidines, ellos se retiran. Bueno, esta es Peshawar. Peshawar es en Pakistán, y traigo esto para que entendamos algo. Aquí, toda esta zona de Pakistán, del norte, del oriente pakistaní, del occidente, junto a la frontera afgana, fue donde se libró básicamente la resistencia de ellos contra los soviéticos. Ahí fue donde tuvieron el apoyo, pues, de los Estados Unidos, de Arabia y de fuerzas de inteligencia pakistaní. Y aquí se fue formando en esas madrasas. Las madrasas son como esas escuelas donde ellos estudian, estudian sobre el Islam. Se fue empezando a formar lo que es el extremismo islámico, ¿cierto? El extremismo que va a generar después algunos problemas. Volvamos a la línea del tiempo. Entonces ya estamos en 1980. Rusia se retira y esto queda a merced del pueblo afgano, y entra en una guerra civil con diferentes facciones, ¿cierto?, para dominar el poder. De todas maneras, después de que se retiran los soviéticos, pues todavía dominan los comunistas, pero esto, como digo, entra en guerra civil, y ya en 1996 aparecen estos personajes que se llaman los talibanes. ¿Sí? Los talibanes, entonces, entran en 1996 y fueron los dominadores de Afganistán de 1996 al 2001. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, estos son los famosos talibanes, ¿sí?, los que generan o los que crearon el Estado Islámico, el Estado Islámico de Afganistán, ¿cierto?, de 1996 al 2001, básicamente. Los talibanes es un movimiento político religioso muy localizado en Pakistán y Afganistán. Eso lo diferencia, por ejemplo, de Al-Qaeda o del Estado Islámico como tal, porque ellos son de un movimiento más global. Los talibanes son muy de ahí, ¿sí?, de esa zona. Este es el Mullah Omar, que fue el emir, pues el dirigente de los talibanes en esa época. Y como les dije, entonces estaba conformado por pakistaníes y afganos. Muchos eran veteranos de la guerra con Rusia, ¿cierto? O muchos fueron de ese éxodo de esos muchachos que tuvieron que salir de Afganistán a Pakistán, ¿cierto?, por la guerra. Eso fue un caldo como de cultivo para que los talibanes pues tuvieran un número muy importante de seguidores. Los talibanes, entonces, su ubicación, como ya les dije, es Pakistán y Afganistán, en esa frontera donde está Kandahar, ¿sí?, cerca a Kabul. Y los pilares de los talibanes son tres grandes, se fundamentan en tres grandes cosas. Una es la Sharia, dos es el islamismo militante, que podríamos decir yihad, aunque esto tiene algún problema aquí, este término de yihad, y lo otro es las normas culturales pastunes, ¿cierto? Porque los talibanes son casi todos pastunes, ¿sí?, casi todos pastunes. Entonces, ellos aplican la Sharia. La Sharia es como una especie
conducta, una ley, un código ético que todo musulmán debe tener, ¿cierto? La forma de comportarse. Esto tiene diferentes interpretaciones a través de todos los musulmanes, ¿cierto? Y estas facciones tan extremistas toman la charía o esta ley de manera muy estricta. Entonces, esto es una de las cosas que caracterizan a ellos. Ahorita profundizamos. Lo otro es que aplican el islamismo militante o lo que ellos llaman la yihad. Entonces, ustedes han oído hablar de la yihad, es un término algo complejo, pero la yihad, en realidad, el verdadero término de la yihad es como hay dos tipos de yihad, la gran yihad y la pequeña yihad. La gran yihad es como el esfuerzo individual que una persona, es decir, los musulmanes, hacen para llegar a la sabiduría, a la tranquilidad, ¿sí? Y la pequeña yihad es la lucha contra el opresor. Eso es como la idea que al principio del Islam se tenía. Entonces esa idea de la lucha contra el opresor, pues lo han tomado estas facciones como los talibanes, Al-Qaeda, Estado Islámico, y han generado pues lo que es una lucha contra el occidente y especialmente contra Estados Unidos e Israel. Entonces los talibanes aplican esto, aplican la charía y la cultura pastún, que es muy peculiar. Entonces, cuando ellos dominan Afganistán, entran a hacer una serie de prohibiciones tremendas, prohíben medios de comunicación, prohíben las pinturas, prohíben las fotografías, prohíben las películas, prohíben la música. Y a las mujeres, su visión con las mujeres es tremenda. Y voy aquí a mencionar directamente esto de Wikipedia, básicamente literal, voy a leer las restricciones que ellos definieron para las mujeres cuando llegaron allá. Entonces dice que a partir de los 8 años en adelante a las niñas no se le permitía estar en contacto directo con hombres que no fueran un pariente de sangre, esposo o suegro. Otras restricciones, las mujeres no deben aparecer en las calles sin un pariente de sangre y sin una burka, pues que es esa vestimenta que le cubre todo el cuerpo. Las mujeres no deben usar zapatos de tacón alto, ya que ningún hombre debe escuchar los pasos de una mujer para no excitarlo. Las mujeres no deben hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer. Todas las ventanas residenciales de la planta baja y del primer piso deben pintarse o protegerse para evitar que las mujeres sean visibles desde la calle. Se prohibió fotografiar o filmar a las mujeres, así como exhibir imágenes de mujeres en periódicos, libros, tiendas. Bueno, las mujeres tenían prohibido aparecer en los balcones, prohibición de la presencia de mujeres de la radio, televisión, reuniones públicas, etc. Entonces, este era el talante de estos personajes que dominaron Afganistán y ahorita volvieron. Incluso prohibían elevar cometas. Esos eran los talibanes. Cometieron genocidios culturales. Recuerdan que Afganistán tuvo un periodo budista o pues un influjo budista y estas fueron unas famosas, las budas de Bamiyan, unas estructuras gigantescas, creo que eran en el norte de Afganistán, y ellos decidieron explotarlas, pues las destruyeron. Eso fue considerado como un genocidio cultural de estas facciones. Talibanes, la charía yo creo que ya hablé, recuerden, es como el código de comportamiento. Lo otro es que los castigos que ellos infligían a las mujeres eran terribles, ¿sí? Unos castigos de lapidación, incluso de muerte, de amputación de manos, que le generaban a las mujeres. Bueno, entonces aquí entramos a otro factor muy importante y es Al-Qaeda y Osama Bin Laden. Estamos en ese momento en Afganistán dominado por la facción talibán, ¿cierto? Entonces, Osama Bin Laden fue un personaje árabe, un personaje multimillonario árabe, una familia multimillonaria, extremista, ¿cierto? Y él empieza a apoyar la resistencia afgana, ¿cierto? Con la Unión Soviética. En esa época crea Al-Qaeda, que se traduce como la base.
Entonces él apoya a los soviéticos, ¿sí? Y él es expulsado de Arabia por una serie de problemas que tiene allá, se refugia en Sudán, pero empieza a crear Al Qaeda y empieza a crear o a ser el ideólogo de ciertos ataques terroristas que hubo en África en 1998. Entonces, Al Qaeda es un movimiento, como había dicho antes, sunita, extremista y practicaba y con práctica el yihadismo, pues que es esa visión de terrorismo, de atacar al otro, a su enemigo que es Occidente, especialmente Estados Unidos. Entonces ellos atacan unas embajadas en Estados Unidos, en Kenia y en Tanzania, con muchos muertos, y esto fue el preludio de lo que pasará después, ¿sí? Entonces, aparece el 11 de septiembre, el famoso 11 de septiembre, con el ataque pues, a las Torres Gemelas en Nueva York. Dame un momentico. Entonces, después del 11 de septiembre, las agencias de Estados Unidos de espionaje, pues, de inteligencia, ellos definen o diagnostican que los que generaron este ataque pues eran Al Qaeda, con Osama Bin Laden a su cabeza. Eso después ha sido como cuestionado, parece que en realidad Osama no fue como el ideólogo, pero sí tuvo apoyo en ese ataque. Pero el hecho es que entonces la política de Estados Unidos después del 11 de septiembre fue una lucha contra el terrorismo y entonces aparece aquí Irak y aparece aquí Afganistán. Y entonces lo que pasa es que Osama Bin Laden estaba protegido en ese momento, él está en Pakistán, ¿sí? Entonces, él está en esa zona. Entonces, Estados Unidos le dice a los talibanes lo siguiente, en una especie de ultimátum, leo literal. Primero, entregar a Estados Unidos todos los líderes de Al Qaeda que estén en el territorio allá de Afganistán. 2, liberar a todos los ciudadanos extranjeros mantenidos prisioneros. 3, cerrar inmediatamente todos los campos de entrenamientos terroristas. 4, entregar todos los terroristas y sus simpatizantes a las autoridades apropiadas. 5, dar a Estados Unidos completo acceso a los campos de entrenamiento para su inspección. Naturalmente, el Mullah Omar y los talibanes pues no aceptan esto. Ellos dicen que Osama Bin Laden es un personaje, ellos me lo están protegiendo y básicamente no entregan a Osama Bin Laden, y esto entonces genera que Estados Unidos empiece a pensar en invadir Afganistán, ¿cierto? Entonces la política de Estados Unidos con Afganistán se basa en 2 grandes grupos, uno que se llama el Grupo de Roma, que era como eso es lo que quedó de la monarquía afgana, ¿cierto? Que eran pro-occidentales, pero no tenían gran poder militar. Y la otra era unirse o afianzarse con la Alianza del Norte. La Alianza del Norte eran grupos antitalibanes que habían en Afganistán, ¿cierto? Sobre todo el norte de Afganistán, que eran generalmente chiitas, ¿sí? Los llamaban los señores de la guerra y tenían un poder militar importante. Entonces, la idea era que Estados Unidos tuviera una alianza con ellos, con estos 2, para poder llegar a Afganistán y poder derrotar a los talibanes y poder capturar a Osama Bin Laden. Bueno, aquí está, no recuerdo bien aquí que tengo, pasemos a esta. Entonces, esta operación se llamó la Operación Libertad Duradera. La Operación Libertad Duradera es la operación que Estados Unidos y sus agencias de inteligencia crearon contra Afganistán. El objetivo era destruir destruir a los talibanes y Al Qaeda, aliarse con la Alianza del Norte y con todas las fuerzas antitalibanes, buscar unos acuerdos post-talibán y el apoyo humanitario, pues que siempre colocan. Ese era el objetivo entonces de los Estados Unidos con Afganistán. Entonces ellos en 2001 llegan a Afganistán, empiezan a penetrar territorio afgano, apoyado por los aliados y por la OTAN, ¿cierto? Y pues logran, digamos, dominar el territorio. Los talibanes
son expulsados, ¿cierto? En el 2011 muere Osama Bin Laden en Pakistán, ¿cierto? Y de todas maneras ellos entran pues como a dominar Afganistán y a tratar de que generar elecciones democráticas, pero los talibanes nunca fueron eliminados. Los talibanes se refugian, se reagrupan y se mantienen latentes, ¿cierto? Y a pesar del apoyo norteamericano, a pesar del apoyo de los aliados, de la OTAN, pues esto Afganistán nunca llegó a tener pues una paz y una democracia ideal, y los Estados Unidos, ya saben lo que pasó ahora, decidieron retirarse de Afganistán, y en menos de, creo que 48 horas, 2 o 3 días, una vez salen los norteamericanos, los talibanes, los mismos que hablamos ahora, ¿sí?, se toman Afganistán. Y en eso estamos en este momento. En este momento Afganistán está bajo el dominio talibán. Aparentemente tienen unos objetivos o unas ideas un poco más liberales, pero de todas maneras no se sabe bien qué es lo que va a pasar en Afganistán en este momento. Entonces, miren lo que hablamos ahora de lo de Vietnam. Esta foto aquí de la derecha es la manera como salieron los norteamericanos y los que ayudaban a los norteamericanos de Vietnam. Esto fue en Saigón. Tuvieron que salir con un helicóptero. Esto fue famoso en esas películas, ¿sí? Con el Vietcong pues ahí a sus pies. Y los soviéticos, estos fueron los norteamericanos en Vietnam, y los norteamericanos salieron de Kabul también más o menos de la misma manera, ¿sí? Ustedes recuerdan esas fotos, esos videos de cómo fueron saliendo de manera dramática mucha gente en esos helicópteros, incluyendo pues los mismos norteamericanos. Entonces eso es Afganistán. Entonces, como para terminar, miren que ellos fueron dominados inicialmente por el imperio persa, luego pasaron el imperio helenístico, o digamos el imperio de Alejandro Magno, luego fueron dominados por los turcos selyúcidas, luego aparece por aquí Genghis Khan con los mongoles, luego aparece los británicos, luego aparecen los soviéticos, luego aparece Estados Unidos, todas este tipo de invasiones a este pueblo, y ahora pues no está, digamos, invadido por una potencia extranjera, pero sí por una potencia muy radical, que son los talibanes. ¿Qué va a pasar en Afganistán? Pues no sabemos, probablemente tendremos que hacer una nueva revisión de esto por 5 años, a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tenía por decirles.